Todos sabemos lo que queremos. Queremos la felicidad. Así de sencillo. Y venimos a satsang con expectativas. Venimos a satsang para ver si podremos escuchar algo que pueda finalmente hacer que ocurra por nosotros. Venimos a satsang a ver si nos dan algún ejercicio, algo que podamos hacer que finalmente haga que ocurra. Y vamos a retiros de fin de semana con la esperanza que allí podamos encontrar esta felicidad. Pero la cuestión es que ninguna palabra, ni ejercicio, ni práctica puede darte lo que quieres. Nada te puede dar la realización que estás buscando. Y si dices, pero yo permanezco en silencio y me siento muy bien y voy a retiros y después me siento muy bien, tengo unas experiencias y cuando leo ciertos libros siento que algo se mueve dentro de mí, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Luego, que se van. Se pasan unas horas, unos días y se pasa. Se pasa porque lo estabas haciendo con tu ego. Tú eres el hacedor haciéndolo y obtienes ciertas experiencias muy agradables. Pero esas experiencias son como las muestras de colonia que te dan en los supermercados. Cuando vas al supermercado, en el centro comercial, y te dan una cantidad muy pequeña de colonia que te sirve para probarla un día, 2, y al tercer día ya no queda. ¿Por qué? Solo te dieron una muestra gratuita de la gracia. ¿Significa esto que debes dejar de ir a satsang? ¿Significa que dejes de permanecer en silencio en casa? No. Pero tienes que tener claro que con esto solo recibirás muestras gratis. ¿Cuándo recibirás tu realización? Definitivo, hecho. Cuando la gracia lo quiera. Cuando la gracia esté lista para ello. Nada de lo que tú hagas te lo va a dar. La gracia es la que te lo dará. ¿Y cuándo me lo va a dar la gracia? La gracia te lo va a dar cuando tú pongas tu libertad y tu deseo de libertad, por llamarle así, en primer lugar, por encima de todo en tu vida. La gracia solo te lo dará cuando tú le muestres que eso es lo que más te importa en tu vida. Hasta ese punto, nada ocurrirá. Y solo recibirás muestras gratis.
Y puedes decir, bueno, pero llevo 20 años buscando, 30, 40 años. He estado a la India 7 veces. He ido a satsangs cada semana o casi. Me he leído todos los libros. ¿No basta con esto para mostrar que la gracia es lo más importante? ¿Que eso es lo más importante para mí? No. ¿Por qué? Cuando haces una prolongada búsqueda, llevas 30 años buscando y te has leído todos los libros, has ido al Ramana Ashram, entonces tú estás construyéndote un personaje y estás construyendo un ego. Un ego espiritual. Y esto te gusta. Te encanta tu personaje. Te gusta. Yo he estado en India. He leído 400 libros. Puedo hablar de espiritualidad con cualquier persona. Y me gusta mi personaje. Y piensas que como este personaje es espiritual, entonces no es un ego. Y te equivocas con esto. Este es el ego más fuerte que puedes construir, un ego espiritual. Y lo alimentas. Y lo haces más y más grande al creer que por ser un ego espiritual esto te llevará a la realización. Y no lo hará. Estás alimentando al monstruo que te mantiene apartado de la realización. ¿Qué puedes hacer? Para. Déjalo. Deja de hacerlo. Sé normal. Sé una persona normal. Sé la persona que siempre has sido. Y no ese personaje que construiste y que tanto te agrada y que te hace sentir superior a los demás porque eres tan espiritual. Para. Sé normal, de vuelta. Vuelve a lo que tú eres. Vuelve a tu ser normal. Vuelve a quedar con tus amigos. Porque quizá pensaste que solo puedes hablar con personas que sean igual de espirituales que tú. Y te cierras en una mentira. Así que vuelve a la normalidad. Vuelve a ser tu yo habitual. Sal, ves a ver un partido de fútbol. Sal a tomarte un par de cervezas con tus amigos. Sé tu yo real. Y desde ese lugar, reconoce que todo lo que haces no eres tú el que lo hace. Reconoce que todo es la gracia. Y esta es la manera. Esta es la manera de poner la gracia por encima, por delante de todo. Siendo normal y reconociendo que todo lo que ocurre en tu vida, cada momento de alegría que tienes, no eres tú. Es la gracia que te lo da. Así que entrégate. Esto es lo único que puedes hacer, entregarte. Y la gracia empezará a hacer que ocurra por ti. Te lo garantizo. Las cosas empezarán a pasar y se quedarán definitivamente. Ya no serán muestras gratuitas.
empezarás a tener experiencias y estas experiencias se quedarán contigo. Pero primero tienes que ser normal, ser humilde, reconocer que tú no puedes hacer nada, que todo te es dado. Así de sencillo. Ahora sería hora de preguntas. ¿Queréis que os cuente mi experiencia, cómo era estar con Robert y demás? Bien, como queráis. Es la hora. Adelante. Vamos a pasárnoslo bien. Nos estamos poniendo muy serios. Así que a Robert le conociste en Sedona o en Los Ángeles. No, le conocí en Los Ángeles. Conocí a Robert en el año 94 y él se fue a Sedona el año 96. Así que yo vivía cerca de él. Vivía en Sherman Oaks y él daba satsang en las montañas. No me acuerdo bien del nombre del sitio. Estaba a 15-20 minutos de mi casa. Yo iba a satsang 2 veces a la semana durante 2 años. Y nos encontrábamos para el almuerzo. Yo le cocinaba para él en casa. Me dicen que soy buen cocinero, así que me gustaba cocinar para él. Y fue la experiencia más importante de mi vida, esos 2 años. Una pregunta que tengo. ¿La apuntaste en tu bloc de notas? Es justo lo que has hablado. Cómo estar en mi vida y a la vez estar mi vida espiritual y a la vez estar en el mundo. Y empecé a sentir como, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y vino mucha comprensión, mucho vislumbre. Y pensé, esto es una locura. Y intenté con mucha dificultad mantenerme junto, hacer lo correcto. Y antes de venir a esta enseñanza, yo iba a dejarlo todo, como muchas personas, seguro. Como si me fuera a salir corriendo de algo. Y finalmente llegó al punto en el que me di cuenta que me estaba dando cuenta que estaba huyendo. Y me encontré con esta enseñanza y la enseñanza fue no hagas esto y esto me decepcionó mucho. Porque la enseñanza decía sé normal. Sé normal pero sé vegetariano. No hagas nada pero medita. Y veremos. Muchas horas al día. Es una contradicción, ¿eh? Así que estoy
tratando de digerir esto y de vivir, de ver cómo puedo hacer esto. Y aquí me encuentro como, ¿qué? ¿Ahora qué? No hay nada mal, erróneo, porque todas estas cosas que has estado haciendo, pensando, haciendo, estas son útiles, te ayudan al inicio. Te han ayudado para centrarte en lo que quieras, pero se convierten en un peso muerto en algún momento. Y tienes que estar abierto a reconocer cuando esto ocurre y dejarlas caer. Normalmente yo hablo como de un cohete que está intentando llevar un vehículo hasta Marte. Necesitas a un cohete muy grande, muy pesado, con un gran sistema de propulsión para romper, ir más allá de la atracción, de la gravitación de la Tierra. Y luego ese cohete tan grande, pesado y poderoso que te ha ayudado a lanzar ese movimiento y a romper la resistencia de una vida normal en la que uno no busca nada especial, pero pasado un tiempo se ha gastado todo el combustible, se quemó. Y si el cohete se queda atado, ya no será útil. Hará que vuelva a caer a la Tierra. Así que hay un momento que tienes que soltarlo. Así es como los científicos, los ingenieros aeronáuticos lo hacen. Llega hasta un cierto punto, sube hasta un cierto punto y se separan las dos partes. Y el propulsor cae y el cohete sigue subiendo. Así que tienes que reconocer cuándo es el momento correcto para soltar. Y puede ser difícil, porque tú has invertido, has puesto mucho tiempo en crear ese personaje, en ese ego. Y no quieres dejarlo ir. Quieres que ese ego consiga lo que desea, pero no lo conseguirá, porque ningún ego puede darte lo que quieres. Tu mente no te puede ayudar a llegar ahí. Me di cuenta, en cierto modo, que estaba construyendo este ego espiritual hace un par de años. Y que me empezaba a cansar de ser espiritual, de tener esta sensación de identidad. Y te encanta, ¿no? Sí, en su momento sí me gustaba, me sentía orgulloso, había un orgulloso de ser vegetariano, mejor que las demás personas. Así que dejé de ser vegetariano y traté de dejar todas las cosas que podía, pero seguir haciendo las cosas que me parecían necesarias. Pero así lo intentaba. Traté de vivir una vida familiar y no enfadarme si no tenía tiempo de meditar, no forzar las cosas. Y estaba intentando dejar que la vida dirija las cosas. Suena fácil, pero no tanto, porque parece a veces que la vida solo quiere que te
encuentres completamente metido en la vida. ¿Y dónde está este equilibrio entre soltarlo todo y ser normal? ¿O soltar todo eso? ¿O cómo le das cómo le das crédito a la gracia por algo? ¿O algo donde tú no eres el hacedor? ¿Cómo lo haces? He perdido mi hilo. Hablábamos de cómo llevar una vida normal y espiritual a la vez y cómo juntarlo. ¿Cómo? Reconociendo que no eres tú. ¿Y cómo se reconoce eso? ¿Cómo se siente esto? Entonces tienes que seguir haciéndolo hasta que te des cuenta de esto. Continúa, sigue creyendo que eres el hacedor y sigue sufriendo. Y finalmente reconoce que no eres el hacedor. El sufrimiento cesará inmediatamente, allí mismo. Observar cómo todo sucede por sí mismo, como tu corazón late por sí mismo y cuando estás en sueño profundo, no estás despierto las 24 horas. La hierba crece por sí misma, las épocas del año vienen por sí mismas. Observar esto y empezar a darte cuenta que realmente no eres el hacedor, ¿no? Y puedes empezar con tu propio cuerpo. Mucho de lo que ocurre en tu propio cuerpo, tú no le estás diciendo al cuerpo de hacer conscientemente estas cosas, simplemente suceden espontáneamente. Y como dice Robert, muchas veces decía, no tienes que dejar nada, no tienes que dejar tu trabajo, tu familia ni nada. Pero si tienes esa conciencia del testigo, de simplemente observarte cuando te enfadas, observarte cuando te viene el hambre, observándote en cada momento todas estas cosas, entonces te estás separando de esa forma del cuerpo, sin tener que necesariamente dejar nada. Y lo bello de la autoindagación es que no tienes que dedicar un gran tiempo de la vida a sentarte y meditar, porque puedes estar pensando, ¿quién está teniendo estos pensamientos a lo largo del día? Hagas lo que te hagas. Mientras estás haciendo tu trabajo, puedes estar haciéndolo. No es algo... Te da esta libertad y que puedes tocar este lugar y meterte allí en todo momento y sea lo que estás haciendo. Sí, pero en lo que estás diciendo hay un peligro. ¿Por qué? Estás diciendo cosas que son verdad, pero que para ti son un concepto. Si todas estas cosas que dices fueran realmente tu experiencia, no estarías aquí. O estarías aquí, pero sentado donde estoy yo. Así que no repitas cosas que tú no has experimentado. No digas a los demás, no repitas esos conceptos a los demás porque eso no te ayuda ni a ti ni a ellos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Leer genera este tipo de personaje que sabe muchas cosas y puede decirle a las personas cómo hacerlo. Pero en realidad, nada de lo que has dicho es tu propia experiencia. He tenido vislumbres, sí, vislumbres. Me resuena profundamente, pero debes ser humilde y espera hasta que tengas la experiencia completa establecida en ti antes de empezar a contarlo a la gente. Si no, simplemente estás sacando un concepto de Robert y repitiéndolo. Y esto es otra trampa de la mente para mantenerte contento y satisfecho contigo mismo, así que cuidado con eso. Sí, pero es normal.
La mente es la mente que hace su trabajo. Pero volviendo a tu pregunta, llega un punto en el que tienes que soltar al hacedor en ti. O déjame decirlo de otra manera. ¿Qué edad tienes? ¿40? Tú has sido el hacedor durante 40 años. ¿Eres feliz? No, bien. Entonces es la hora de cambiar. Haz algo diferente. Has sido el hacedor y ahora dejas de ser el hacedor y simplemente reconoces que no eres el hacedor y te relajas y dejas que la gracia actúe, haga su trabajo. Y te sorprenderás porque todo lo que pensabas que tú estabas haciendo que ocurra sigue sucediendo igual, sin tu mente. Tu mente te ha estado contando mentiras. Te ha estado diciendo que ella es la que hace que sucedan las cosas. Y la mente no hace nada. Una mierda. No hace nada de nada. Ni siquiera sumar y restar. Todo es la gracia. Y la mente solo te dice que ella es la que lo hace y tú te lo crees. Así que para. Me enfrento a la dificultad de ser como soy artista, se supone que debo cuestionar las cosas, cuestionarlo todo y cuestionar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y para llegar a este punto, sí, el tema es que cuanto más lo haces, más jodido estás. Porque cuantos más piensas, más jodido te quedas. Punto. El pensamiento no hace nada por ti. Pensar. Y nos han entrenado, nos han dicho, tienes que pensar bien, tienes que pensar todas tus cosas bien pensadas. Tienes que pensar qué vas a hacer. Y cuanto más piensas, más miserable te quedas. Y llega un punto que tienes que decir, no. Hay una relación directa entre el pensar y la miseria. Y cuanto menos pensamiento, menos miseria, menos sufrimiento. Así que para. Así de sencillo.